Well, this looks great, Ruth. This is it's gonna be so informative for them. We are live. Oh. Hi, everyone. Thank you for joining us today, September 15th. For I think you might be muted, though. That's okay. You need to mute yourself. Oh. Hi, everyone. Thank you for joining us today on our Tech Tuesday for September 15th, 2020. We're very excited today. We're going to be talking about navigating the web safely. And if you look below in the description box, you will find a link to the presentation for today and also for our comment form for today. So feel free to follow along with the presentation and also to drop in any comments or questions that you may have at any time. Before I go on, let me go ahead and translate this. So, buenas tardes, gracias por juntarse hoy a este martes de tecnología. Tenemos una agenda hoy que tiene que ver con el tema de navegando el Internet seguramente y vamos a estar hablando acerca de temas relacionados con eso. También quería informarles que la presentación de hoy, si usted ve en el área de la descripción de este video, aquí abajo va a poder ver el enlace a la presentación y también un enlace a la forma. Si usted tiene comentarios o preguntas, puede llenar este formulario también. Today, we have a very special guest with us. We have Dr. Ruth Perez, Superintendent of Paramount Unified School District. And as always, we have Darrell Jackson with us today as well, and myself, Nancy Rivas. We're very happy to have you here with us, and also hopefully we get some questions and comments from you so that we can have some time to discuss some issues that maybe are important to you. Esta tarde tenemos a alguien muy especial con nosotros, que es a la doctora Ruth Pérez, superintendente del distrito de Paramount. Y también, como la semana pasada, tenemos aquí a el señor Darrell Jackson y yo, Nancy Rivas, y estamos contentos de estar aquí y estamos listos para contestar sus preguntas y también sus comentarios. Y si algo es muy importante a usted, por favor, escríbalo en esta forma hoy. So with that, I'm actually going to hand it over to Darrell, who's going to go over the agenda for today. Y hoy, ahora lo voy a pasar a señor Darrell Jackson, que va a hablar acerca de la agenda de este día de hoy. Well, welcome everyone. I'm glad that you're here this evening. This is our third in our series, and we just really appreciate you taking the time. We know that there's a lot of stuff going on. And so just taking the time to beam in with us and take a look at some essential things. So let's get started by looking at what we're going to talk about this evening. Let's see. So we're gonna spend some time looking at this really great resource. I want to spend some time sharing a website with you that's actually come to be very, very meaningful as we develop lessons around teacher-led lessons around digital citizenship and students being able to navigate safely online. After that, we're going to look at some of the ways that we've used this content to actually develop lessons for your kids. And then finally, last but never least, we're going to have Ruth Perez go through some of the important critical things related to the learning continuity and attendance plan. And so with that, I'm going to pause for a second and let Nancy catch up. Yeah. Esta tarde vamos a estar platicando acerca de un sitio de internet muy importante para que usted conozca esos recursos. Es de cómo navegar el internet en un modo que los estudiantes y sus hijos estén seguros. So vamos a estar hablando y visitando ese sitio de internet. Y también cuáles son los recursos que hay para usted como padres y también recursos que hay no solo en inglés, pero también en español. También vamos a visitar unos módulos que tenemos aquí en el distrito que también apoyan el que los estudiantes estén navegando el internet en un ambiente que
sea, oh my gosh, que no sea peligroso para ellos. También vamos a estar viendo el plan de la continuación de educación y asistencia, y eso va a ser de parte de la doctora Ruth Pérez hoy en esta tarde. Okay, here we go. Thank you, Nancy. I'm going to take you back a little bit. I'm going to take you back to the actual district website so that everyone has a sense of how to navigate to the resources that we're going to be talking about. So after we're all done, you can go back and review this as much as you want. So I'm going to escape out of here. And here we're going to, let's see. It's never exactly where I want it to be, but so I'm going to navigate to the district homepage, and here we have our advertisement for our Tech Tuesday. As always, I'm going to take you down through the Parents and Family tab, coming down to Parent Education, and I'm going to pause before I move on from there. Ahorita el señor Gerald Jackson está demostrando el sitio de internet, y hoy para poder ver los enlaces para los recursos que vamos a utilizar hoy, si usted va al distrito, al website del distrito, va a ir a la pestaña que se llama Parents y Families, y de allí, Gerald, can you click on that? Yeah, okay. Y va a haber una sección de educación de los padres, y va a hacer clic en esa sección. I should move because I have a digital background that'll come with me. Never see. So, okay, so here's where we are tonight, and it's September 15th. We're talking about navigating the web safely, and below are just the resource links that we're going to be referring to. Okay, so this evening you joined through clicking this link right here. We also want to encourage you, if you've got any content, there are comments and questions that you have. We're going to be looking at some of those later on and addressing those with you. You can just click in this link here, and it'll take you to a form that you can actually enter some comments and questions in. Beyond that, if you want to follow along on our slide deck or PowerPoint, you can click here and follow along through this. But this link here is the one that I'm going to click on, and it's going to take us to our Common Sense Media, where we're going to be spending the next 10 minutes sharing some really amazing resources. So I'm going to go ahead and click in this link, and it's going to take us to this website. And I'm going to take and pause right now because I'm getting ahead of myself a little bit. Hoy es septiembre 15, y si usted ve, ahí está el título de nuestra presentación de hoy, es cómo navegar el Internet con cuidado. Y allí tenemos enlaces para el evento de hoy, y también para el formulario, si usted quiere llenarlo, también está disponible en esa sección, y también la presentación de hoy la tenemos ahí con el enlace. Y también el sitio de internet que vamos a estar viendo como por 10 minutos, Common Sense Media, y está el enlace para que usted pueda seguir la presentación. Thank you, Nancy. And so I've clicked on this area here. And so here's where we're going to be spending some time right now. Just for some background information, this is a very influential site. It's a very important site for districts across the country, and use it as a resource and a reference for digital citizenship. Tonight, though, I want to focus on its resources for parents. En este sitio hay muchos recursos para los padres, y vamos a estar viendo muchas pestañas que hay aquí. Y si usted ve aquí, hay unas imágenes de unas películas. Él estará hablando acerca de qué información tiene, y para que usted pueda usar estos recursos en el futuro. So here's our focus. We want to give you the ability to be able to keep up with what's going on, and what the things that interest your students and what interests your children. And so we're going to present to you some resources here that you can actually get a
a parent's view before saying it's okay, or before even going to the movies or watching or playing a game with them. Aquí vamos a estar viendo diferentes recursos que son de interés actualmente a los muchachos de hoy. Y antes de que usted aprueba una película o unos recursos que los estudiantes estén usando durante su tiempo libre, ¿cómo es que usted se puede informar acerca de esos recursos para saber qué es lo que están viendo en ese mundo digital o en los sitios de web? Okay, so before jumping into any of these tabs, I'm just going to take a real quick survey of them. What this does, it gives you the ability to jump into a bunch of different topics along the top here. I'm going to focus starting off with movies and TVs, books, apps, and games. Now, if you look at these very closely, you'll see that they're very similar in some ways. So this one, the topic has to do with movies and TVs, and it gives information in two different areas that we're going to talk about. One, reviews, and then the other one, lists. And so it gives you the reviews of movies that are out, and then lists of movies that are out, lists of TV and TV reviews, excuse me, and then TV lists. And the same thing with books and games and apps. And so it goes into an insider's view for parents, and it gives you some great tools. En este sitio hay diferentes pestañas y una de las pestañas es películas y TV. Y en esa pestaña usted va a poder ver los análisis de las películas y televisión que su hijo quizás esté viendo. Y si usted va a la pestaña de libros, hay también análisis de diferentes libros. Y critican los libros si son buenos o no tan buenos para los muchachos. Y también tienen la pestaña de apps y games o aplicaciones y juegos que también incluye esa misma información similar. Entonces hay un patrón de los diferentes información que incluye cada pestaña. Okay, so I'm going to take movies and TVs as an example. If I look at movie reviews, if I just click on movie reviews, look what you see. It actually takes a look at over 10,574 movies, and it rates them all. And it provides some information that gives you insight as to whether or not this movie is going to be something that's going to be beneficial for your child. Si usted va a la pestaña de películas y televisión, al nomás hacer clic allí, usted puede ver que los resultados son de 10,574 y puede usar el filtro de edades, diferentes, si son más recientes o no tan recientes, también puede buscar por esos medios. Okay, so you can narrow your results by the age of your child, and this list will reflect the age that's coming up. You can browse by those films that are in theaters now. It actually stays really current. When I checked it early this morning, this was a very different list than it is as I'm looking at it right now, because of the updates are hourly. So if you were to take a look at any one of these, you can see this is a release from a current release. Now it's on a DVD and streams. This one's still in the theaters, so it's not even released to some of the third party to view it. Si usted usa los filtros y hay también la navegación del lado izquierdo, usted puede buscar por las películas que están actualmente en el cine y puede ver los resultados a la mano derecha y también ve, tiene una edad asociada con cada película y se puede guiar por medio de esa información y esos análisis para saber cuáles son cosas que son apropiadas para sus estudiantes. Okay. In brief, I'm just going to go down and click into one of these and just briefly kind of share with you kind of the depth of review that you should expect to see for an individual film. Okay. Este es solo un ejemplo
Esta es una película la información, el tipo de información conectado con las películas que están en esta lista. Si usted puede ver la edad, también tiene diferentes información más abajo acerca de qué es lo que los papás dicen que la edad es apropiada y los niños dicen de la edad. Ahí en la mano derecha, cuáles son las edades que ellos piensan que es más apropiado para esta película. Okay, so this one's called Withering with You, and it's an anime film, and it provides a few thumbnails. It gives you a snapshot here of why Common Sense thought it stands out. Because its character strengths. What does it have a little or a lot of? Positive messages. There is some questionable things having to do with this. There is a little bit of drinking, drugs, and smoking. And so you get a real good sense of what it is that the individual films are actually about. So it kind of gives you some preparation before saying, oh, okay, let's go to the theater and watch this, or let's go on Netflix and pull this up. La información que está en esta página puede ayudarle a determinar si es algo que usted dejará ver a su hijo o si quiere ir con su hijo a verlo también. Si va hacia abajo de esta página, usted puede ver que hay un guía para los papás acerca de qué son los temas que hay en esta película. Por ejemplo, si usted ve, hay una categoría de beber, drogas y fumar. Y se le asocian un análisis con esos temas y también tiene otras diferentes categorías que usted puede hacer clic y puede leer acerca de cómo se relacionan esos temas en esta película particularmente. Thanks, Nancy. I'm going to move on and go over to this next one here and just kind of give you just a kind of brief. So all three of these kind of deal with the same these subject areas in the same way. And so if you wanted to inspect some games, for instance, best game lists, what are the game reviews? It'll go into depth. You know, some of the games may be okay, and others may have more mature content. And so this will give you a good feel for what is appropriate, what's not. After these three is one that I'd like to bring to your attention to. Parents need to know. And here you have three different areas. You can sort information by age, by topic, by parents' ultimate guide to games like Minecraft, Google Classroom, Fortnite, YouTube, Snapchat, TikTok. One of the ones that I want to kind of drill in just a little bit to kind of give you a feel for what this will provide as far as information. We'll go into it by topic. And this one's one that we spoke about last week just a little bit. So if you click on social media, what comes up in social media? So it gives you a sense of what to pay attention to as parents. And so it gives you a sneak peek here of the topic around social media, and then some questions, and then it drills into the questions such as, what should I do when other people post pictures of my child online without asking me first? And those are some real important questions. And then further on down, it gives articles that are a little bit longer, such as 11 social media red flags parents should know about. And it really goes into providing some information of value. Las pestañas que ve en esta sección del sitio, las películas y TV, libros, aplicaciones y juegos, esos son muy similares con los análisis que proveen, pero una de las pestañas importantes aquí es cosas que los padres deben saber, our parents need to know. Y en esa sección, can you hover over the parents need to know again? Thank you. En esta sección usted puede ver o usar este filtro por edad, por tema, y también hay guías, diferentes guías para los papás acerca de aplicaciones que su hijo quizás esté usando y juegos también, como Minecraft, YouTube, Snapchat, TikTok. Estas cosas están aquí. Usted puede leer acerca de esos análisis
y saber y aprender más por medio de este sitio de internet. And I'm going to wrap up in just a second here, but so the last tab says distance learning, and this actually takes you to a companion website. And so when you click on this and you've got a number of topics, I would encourage you to spend some time reviewing some of these pieces, particularly the back to school guide for families. And within this provides you tons of great resources. If you scroll down, there's wonderful articles here having to do with things like 5 steps for different kinds of school year, like the one we're experiencing now, parent tips and tricks for distance learning, and so on. En la pestaña de aprendizaje de distancia, si usted hace clic en esa sección, can you click on it, please? Usted va a ver que hay un guía para el regreso de la escuela para las familias, y en este guía hay diferentes temas que se interconectan con el aprendizaje a distancia, y hay también diferentes recursos que usted puede usar fuera de este sitio de internet y videos que usted también puede ver para informarse acerca de qué es lo que usted puede hacer para soportar y ayudar a su estudiante mientras esté participando en el aprendizaje a distancia. And I want to wrap up with that, and just also in a little reflection of from last week. And I saw that there were some comments about some protective comments in the notes from last week's event that we had related to social media and the district. I made a comment that I don't want to take back. I think that, but I will. I think that I mentioned, I might have said that social media is safe. Let me finish the sentence. I meant social media is safe if you stay on the district links and the district websites. But I also want to make a comment though too, that looking at protecting your kids, I think one of the best ways, and this is just in my opinion, that we protect our children is to actually just love them, to love them and to make sure that they know that you love them also. Before we transition, Nancy, what do you think? Well, I think that aside from taking an interest in their academic life right now during this distance learning time period, I think that being connected digitally and talk about their interests also in entertainment online and websites that your child visits is very important, and this will help parents build a connection and also learn a few things and new tools that the students are using right now that that they are interested in, and maybe see the value that they can bring as long as they're being used safely. I'm going to translate all that. So, lo que el señor Jackson estaba mencionando en la forma de la semana pasada, sí había una mención de unas preocupaciones en lo que tiene que ver con redes sociales, y solo quería aclarar un punto que él había hecho. Él hizo un comentario de las redes sociales siendo un lugar seguro, pero que quería terminar la frase. Dijo, si es que están visitando las redes sociales que tienen que ver con el distrito escolar, serían lugares seguros. Pero dice que si las redes sociales sí pueden ser seguras siempre y cuando usted está involucrado en saber lo que su hijo está visitando y asegurarse que son cosas que van a traer valor cuando el estudiante esté visitándolas. Y también dice que la mejor manera de asegurarse que eso esté pasando y que estén visitando cosas seguras es que hable con sus hijos, y también demuéstreles amor para que ellos puedan tener una relación más abierta con usted. Y además de tomar un interés en las cosas académicas, que
que están viendo digitalmente en este momento. Es también importante que usted tome un interés en saber qué tipo de entretenimiento están viendo los muchachos cuando ellos están visitando el Internet. Y usted puede llegar a conocer a lo que le interesa a su hijo y también puede guiarlo para saber cómo usar esas redes sociales seguramente. Nancy, I'm going to transfer back over to the slideshow. And you're on. So I'm going to talk a little bit about the student lessons and the digital citizenship lessons that we have at Paramount Unified. And these digital citizenship modules that we have made available for students, they actually live within Schoology. So teachers have the ability to assign these digital citizenship models, and they're actually all based on that website that Jarrell was just showing us. Common Sense Media has a whole section dedicated to digital citizenship. And digital citizenship is basically how to navigate the internet safely and how students can learn how to do that, because there is a learning curve to navigating the web safely. So these modules help students, and it's a combination of quizzes, videos, and digital activities that are designed for both high school and elementary students, and in a fun way and an engaging way. And here I have included some sample items, and I'll just jump into the website, and Common Sense Media website, in a second, so you can see how those resources were used to build these modules. But we have a video, Chromebook Handle with Care. When we first deployed Chromebook, there was a lot of questions about what can be done with the Chromebook. So that video answers a lot of those questions that those students had initially. And then here is a sample on the right-hand side, communication and safety. It says, use your mouse or touchscreen to circle 3 statements that support the idea that the internet makes bullying easier and a bigger problem. As you know, cyberbullying is a real issue. And, these modules do include those topics so that it can start that communication with teachers and their students through these modules, because it is something that does happen. We control as much as we can, but as you know, students are very savvy, more savvy than us sometimes. So we want to help them and build those skills so that when they encounter a situation, they will know how to navigate those different types of situations. Aquí estoy demostrando algunos ejemplos de los módulos que los maestros tienen acceso por medio de Schoology. Y estos módulos cubren diferentes temas asociados con cómo ser una persona que usa el Internet cuidadosamente. Como usted sabe, sí hay un nivel de aprendizaje relacionado con navegando el Internet en una manera segura. Entonces, estos módulos están diseñados para enseñarle o contestarles esas preguntas a los muchachos. Por ejemplo, tenemos aquí un video cuando los muchachos recibieron sus dispositivos de Chromebook. Habían muchas preguntas acerca de cuál era el cuidado necesario y asociado con ese Chromebook. Entonces, creamos este video para contestar esas preguntas. También en la mano derecha tenemos este ejemplo dice la pregunta que cuáles frases aquí apoyan la idea que el Internet puede hacer el bullying un problema más grande. Entonces, los muchachos tienen que reflexionar y ver las diferentes frases que hay aquí para poder determinar eso. Como ustedes saben, los muchachos son muy inteligentes. Cuando tiene que ver con tecnología, ellos saben más que nosotros. Entonces, queremos, el punto en diseñar estos módulos era para ayudarles y guiarlos y hacerlos pensar acerca de algunas circunstancias que quizás ellos van a ver sin que esté un adulto presente. Entonces, es muy importante que los muchachos sepan
trabajar cuidadosamente cuando están usando el Internet. And next I want to show you, so I don't know if you want to jump back to the, oh, okay, I'll share my screen. I'm going to jump back into the Common Sense Media website that Jarrell had pulled up a little bit earlier, but this time I'm just going to show very briefly, just so that you are aware of where I got the resources to build these modules. There's a section also labeled for educators, and this is a free portal. If as a parent, if you are curious, you want to go in there and see what resources are available, feel free to also navigate to the educators tab. On the right-hand side, there's a search option here. And in this search option, you can actually find lessons, videos, and advice. And you can actually use the filter option. So you can choose the grade level that your child is in and find resources pertaining to that particular grade level. And so the modules were built with the specific grade levels in mind. And we used certain activities that were here available, and we built those modules around the grade level. So I love that Common Sense Media has this option of filtering because we do want to have materials that are age appropriate for the students. En el sitio de Internet Common Sense Education también hay una sección, además de tener la sección de los papás, también hay una sección para educadores. Y si usted hace clic en esa sección, puede buscar aquí con la lupa, hace clic allí y puede buscar diferentes actividades y videos que usted puede usar el filtro y dependiendo del grado de su estudiante, usted puede hacer clic allí, escogerlo y puede ver diferentes actividades que tienen que ver con esa edad o que son apropiados para esa edad. Los módulos que nosotros creamos, usamos estos filtros para asegurarnos que las actividades que les íbamos a dar a los muchachos iban a ser actividades apropiadas para ellos. Okay, Nancy, I think we're ready to transition. So I just kind of wanted to remind everyone as we're looking at the different resources, all the links and all the resources are going to be linked back to that to the presentation we're working on today. Okay, so we're going to transition here a little bit, and so we're going to look at some of the things related to our plan called the LCAP plan that Dr. Ruth Perez will be going into a little bit more depth. To introduce her, though, I'm going to take us right into this district website and navigate the way you would go in and locate the material that we're going to be introducing right now. Oh. Oops. All right. So I'm starting here off at the home screen, and I'm scanning down here and just going below the superintendent's message. I'm clicking on this piece right here called the LCAP. So. Ahora vamos a seguir con la presentación. Y para seguir con lo que va a platicar la señora o la doctora Ruth Perez, vamos a ir al sitio de internet y en la pestaña que dice Home, si usted hace clic en esa pestaña y si va hacia abajo, can you scroll down, please? Si va hacia abajo, va a haber una sección que dice LCAP o el plan del continuamiento de aprendizaje y asistencia. Usted va a hacer clic en esa sección y va a ver aquí un resumen acerca del plan y también va a haber una forma. Do you want to scroll down? Make sure you switch here. Oh, okay. Yeah. Go ahead, sorry.
Yeah, and so we're looking now at the learning continuity and attendance plan, and then we have the entire plan here linked in this paragraph, and we're going to take this right over, and it brings us right to this plan for future reference. Okay, so before, is there anything else that I need to cover, Ruth, before we pass the baton on to you and let you go into depth with what's happening with our LCAP plan? Dr. Perez, you're muted. Thank you. Yes, thank you you. Thank you, Darrell. If you could show our parents how they can access the form that is provided for them to provide us with their input and feedback on the plan. That's a really important piece. Okay, so navigating down on the right-hand side here, you'll notice that there is a couple different links. Now there's one here in English and there's another one in Spanish. And so, oh, I'm sorry, here they are. Learning continuity plan and questionnaire. And so this is what we're looking at. So if I click, for instance, here is the link that I can fill out and complete related to the learning continuity and attendance plan. Okay. En esta sección usted va a encontrar el plan de asistencia y continuidad del aprendizaje de PUSD. Can you click on that link for the PSD Learning Continuity and Attendance Plan, the one you had done earlier? Oh. I didn't translate that. Si usted hace clic allí, puede ver ese plan. Y después de leerlo, usted puede compartir sus pensamientos y sus comentarios por medio de una forma. Can you go back, please? Y esa forma se encuentra en la mano derecha de esta misma página y dice Learning Continuity and Attendance Plan y hay, can you click on the form? El cuestionario está ahí disponible y usted puede compartir sus respuestas a las preguntas y si tiene un comentario también lo encomiamos a que comparta esa información. Sorry about that. I should have clicked on the Spanish version. Okay. So Ruth, let me switch over to your PowerPoint and you can take it away. Oops. There we go. Great. Thank you so much. Buenas tardes a todos los padres y familiares, and good afternoon to all our parents and families that are joining us this evening. I'm Dr. Ruth Perez, the very proud superintendent of the Paramount Unified School District. Yo soy la directora Ruth Pérez y soy la superintendente del distrito. Con mucho orgullo les sirvo a nuestros estudiantes y a la comunidad de Paramount. En esta noche deseo poder compartir con ustedes un plan que es muy importante para nuestro distrito escolar y también para la mesa directiva. Es muy importante para la mesa directiva tener el apoyo del plan y también las ideas y comentarios de la comunidad sobre este plan, que es un plan anual para nuestros estudiantes. This plan that I want to share a little bit about with you this evening is a plan that is very important for our district. It has to do with learning, it has to do with attendance, and it's very important because we develop it on an annual basis, this year being an extremely important year, of course. And it's very important for our Board of Education that our community is aware of the plan, as well as have the opportunity to provide us with input and feedback into this plan. As Darrell and Nancy shared, this plan is actually located on the district website in Spanish and English for all parents to access. And there is also a form that you can access to provide us with feedback on this plan. It will be in 2 weeks when the Board of Education will be voting on this plan. So I would like to invite everyone to please take a few minutes
to look through the plan that's on the website, of which I'll give you a summary this evening, and also to provide us with feedback before the next 2 weeks or in the next 2 weeks. Este plan es un plan que nuestra mesa directiva va a apoyar oficialmente a votar en este plan en 2 semanas. Y queremos antes de esto poder darle la oportunidad a nuestras familias de leer el plan y también proveernos con sus comentarios e ideas para el desarrollo del plan y para poder traerles estos comentarios e ideas a nuestra mesa directiva en 2 semanas. Next slide. El plan, you can go to the next slide as well. Excuse me. El plan es la presentación en esta noche es en inglés y quiero hablar en español más que en inglés. The presentation that I have to share with you all this evening is in English. So I will be speaking more in Spanish in order to translate that plan for our families. I'd like to share with you that there are 4 parts to this plan. First of all, there are actions that are key highlights of this plan that lead instruction in our district. Additionally, this plan addresses distance learning per se, because that's the environment that we're living in today. It addresses strategies for the involvement of students that become absent during distance learning. And also what we are going to do to support our students socially and emotionally. Este plan que quiero compartir con ustedes, queremos compartir las acciones claves del plan esta noche. Y parte de eso tiene que ver con el aprendizaje del estudiante en este momento de distance learning, porque es algo muy diferente, como sabemos. Y también queremos incluir estrategias para involucrar a los estudiantes que no participan y están ausentes. ¿Cómo vamos a ayudar a esos estudiantes? Y también cómo vamos a poder apoyar al estudiante emocional y socialmente, porque sabemos que esto es algo, la ayuda mental y emocional y social es algo que es muy importante para el aprendizaje del estudiante. The next slide, please. Este plan es un plan que es un requirement. Tenemos que hacerlo anualmente. Cada distrito en el estado de California tiene que producir un plan así. ¿Y cómo es que nosotros podemos desarrollar un plan tan intensivo y tan importante? En nuestro distrito, quiero compartir con ustedes how is it that we are able to develop such an intense plan? In our district, this is how we engage our stakeholders, our parents, teachers, counselors, to develop such an important and critical plan. Así es como hemos solicitado ideas y comentarios para escribir este plan. Hemos formado un grupo de trabajo de regreso a la escuela, porque sabemos que cuando se acabe esta pandemia vamos a regresar a nuestras escuelas, pero va a cambiar la situación en la cual estamos viviendo por un tiempo muy significativo y tenemos que estar preparados para proteger a nuestros estudiantes y también para proteger la salud de nuestros estudiantes y también de nuestros maestros y empleados. Y este plan habla acerca de eso también. Nosotros formamos un grupo que llamamos el Back to School Task Force, un grupo de trabajo que trabajó en el regreso a la escuela, y este grupo incluyó a más de 150 maestros, consejeros, administradores, personal clasificado, y ellos todos informaron este plan. Hicimos encuestas administrativas a padres, a maestros, a personal clasificado y también a los estudiantes.
Estuvimos un foro de padres en primavera y también solicitamos información sobre temas y preguntas del aprendizaje de distancia. Los comités de padres y especialmente padres de nuestros estudiantes de aprendizaje de inglés y padres de nuestros estudiantes del programa de Special Education, de educación especial, también involucramos y ellos han dado comentarios e hicieron preguntas en este plan. Y ahora en esta semana vamos a presentar este plan a un grupo muy especial que es el plan de padres de niños de educación especial, para que nos den en esta semana aún más comentarios e ideas de cómo podemos mejor servir a sus estudiantes. We have engaged, as you can see, many people in this plan, and we've done surveys to involve them, to share with us and to the Back to School Task Force how we should go about developing this plan for learning. The next slide. Un momentito. In-person learning. Cuando nosotros regresemos, porque ya estamos haciendo planificaciones cuando regresemos a las escuelas después de esta pandemia. ¿Cuál es el plan de regreso? Este plan de LCAP también da mucha dirección a cómo podemos hacerlo en la mejor forma posible, que podemos proteger a nuestros estudiantes y empleados. El comité de Back to School, regreso a la escuela, escribió planes y procedimientos que se implementarán cuando se apruebe que los campos escolares se reabrirán, incluyendo horarios diarios con grupos de cohortes de estudiantes para asegurar el distanciamiento social, porque sabemos que aun cuando regresemos a las escuelas, vamos a tener padres que no se van a sentir todavía muy confortables enviar a sus hijos a las escuelas, y pensamos continuar con la opción de el aprendizaje de distancia. Horarios diarios con grupos de estudiantes para asegurar esta forma de aprendizaje va a seguir. También el plan tiene procedimientos para enseñar a los estudiantes nuevos comportamientos para la salud y asegurar la salud de ellos y el distanciamiento social. Una revisión de las instalaciones de cada sitio, puntos de entrada, uso de pasillos en la planta escolar, requisitos de limpieza, todo eso está incluido en el plan. Cheques de salud diarios también, distribución de comidas escolares para estudiantes en el campus, en la escuela, y aquellos que desean continuar con la distancia, el aprendizaje de distancia. Next slide. El plan presente que tenemos ahora del aprendizaje de distancia es algo también que está en este plan que ustedes pueden tener acceso en el sitio web. Ahora en este año escolar estamos todos proveyendo, se recrearon unos horarios especiales de instrucción diarios para kindergarten al 5º grado, para el 6º al 8, para el 9 al 12. Estos horarios escriben el tiempo para el aprendizaje en línea con que está alineado con los maestros, los profesores, y también están para que los padres puedan ver cuáles son esos horarios. También se incluyen expectativas de instrucción por escrito para los maestros y los estudiantes.
Se seguirán presentando servicios remotos para estudiantes en el programa de Special Education, de educación especial. También en el plan tenemos servicios para los estudiantes de aprendizaje de inglés, la terapia ocupacional para los estudiantes que están en el programa de educación especial. Se habla de esto, se habla de la educación física adaptiva, physical education, también las guías las guías curriculares incluyen textos digitales y enlaces a recursos digitales. Schoology y ClassLink permiten un fácil acceso a la instrucción y los materiales en vivo. Todo esto está en este plan que ustedes pueden accesar en el sitio web. The next slide. El grupo también miró especialmente a nuestros estudiantes que necesitan apoyo especial. Por ejemplo, los estudiantes que están aprendiendo el inglés. This is support for our students with unique needs. The plan addresses support for these three groups of students. English language learners, for example. Los estudiantes de aprendizaje de inglés tienen guías curriculares que incluyen herramientas digitales para la interacción y la discusión con los maestros. También tenemos comunicación de los padres en inglés y español este año para que los padres puedan saber lo que está pasando. Y también daremos prioridad para los puntos de acceso. Y en inglés eso se llaman los hotspots. Yo sé que muchos padres han llamado acerca de estos puntos de acceso que se llaman hotspots y le diré que ya hemos distribuido más de 500 a nuestros familiares y seguimos ordenando. Uno de los problemas que hemos tenido es que casi todos los distritos en California también están ordenando estos puntos de acceso, estos hotspots, y tenemos que esperar que nos envíen. Tan pronto nos envíen los hotspots, inmediatamente llamamos a las familias que los necesitan y los piden. Y quiero decirles que si usted está en necesidad de tener un hotspot, por favor llame a la directora o director de su escuela y por favor díganle que necesitan y les prometemos que tan pronto recibimos estos hotspots, les vamos a llamar para poder proveerle eso, y los estudiantes de aprendizaje de inglés tienen prioridad. También los estudiantes de educación especial tienen prioridad, y también los estudiantes que son homeless. Tenemos estudiantes así en nuestra comunidad, y a estudiantes que son foster children y son homeless, también le damos prioridad a ellos. Y estas son las cosas, las estrategias que están en el plan que estamos este año empleando para ayudar a nuestros estudiantes que necesitan aún más apoyo en esta distancia, en este aprendizaje de distancia que es tan nuevo para todo el mundo. The next slide. Una de las cosas, something that really concerns us a lot, everybody, is addressing learning loss. Algo que nos preocupa mucho es cómo vamos a ayudar a los estudiantes afectados por la pérdida de aprendizaje en este modelo de aprendizaje que estamos ahora. How are we going to help our students with learning loss in this virtual learning environment that we are living in? We know that it's not the same as being in the classroom with the teacher. Sabemos que no es lo mismo cuando el estudiante está en el salón de clase con sus maestros. Y estamos muy preocupados por eso y seguimos empleando estrategias para ayudar a nuestros estudiantes. We continue things that are in this plan and even further
bringing strategies to help our students address learning loss. For example, last night at our Board of Education meeting, our Board of Education approved, in partnership with the City of Paramount, a very special tutoring program that we're going to tell you about, that students can access 24/7 in the evenings, on Saturdays, on Sundays, in grades 4 through 12 in every subject matter. Una de las cosas que nuestras estrategias que nuestra mesa directiva está empleando aún anoche en su reunión, la mesa directiva aceptó un plan para proveer tutoría a los estudiantes a través de un programa muy especial, y este servicio va a estar disponible a los estudiantes en la noche, los sábados, los domingos, a los estudiantes de grado 4 a 12 en todos los temas, en matemática, ciencia, todos los subjects, para que los estudiantes tengan ese apoyo, porque estamos muy preocupados por el learning loss que esta nación, los estudiantes en esta nación van a experimentar acerca de el distance learning model. This is something that is a national issue, and how do we address learning loss? So one of the things that we have learned through research is on this slide. Investigaciones, research recientes sobre la pérdida de aprendizaje afirman que las escuelas deben concentrarse en la mayoría de los estándares esenciales necesarios para tener éxito en la cualificación o el curso. También ayudar a los estudiantes con la salud emocional, social, mediante el desarrollo de conexiones personales con los estudiantes. Y también debemos de mirar el progreso académico con evaluaciones formativas que se alineen con las unidades de instrucción. These are the ways that we are going to address learning loss. And again, parents, your ideas, you know your children, and your ideas are very important for us to know. Quiero decirle a los padres, ustedes conocen a sus hijos, sus ideas. Sería muy, muy valoroso para nosotros para saber cómo podemos ayudar a su estudiante. The next slide. How will we continue to address this learning loss as a result of school closure? There's even more that has been addressed in this plan. Some of it, as you will see, includes daily and weekly schedules, curriculum guides, formative assessments that we will give in grades 3, 6, and 9, and we will monitor the progress of students. Se utilizarán evaluaciones formativas que coincidan con lo que los estudiantes están aprendiendo, y se realizarán evaluaciones específicas en los grados de referencia 3, 6 y 9 para que nosotros podamos evaluar el progreso y el impacto de los enfoques para reducir la pérdida de aprendizaje. The next slide. La participación del estudiante, student engagement. Schools have developed tiered plans for re-engaging students in instruction. These will be updated to include consistent expectations. ¿Cuáles son los procedimientos para ayudar a los estudiantes que están ausentes del aprendizaje a distancia? Las escuelas desarrollaron planes especiales para volver a involucrar a los estudiantes en la instrucción. Estos planes están divididos en 3 niveles. The schools developed a plan. It's a 3-tiered plan for students that go missing, for students that are absent in distance learning. Go to the next slide. ¿Cuáles son esos 3 niveles? What are those 3 tiers? The first one is a tier that involves all students, because all students can be absent once or more than once. And we know that
One day that a child misses instruction is extremely important. Never mind when the child is absent more than that. So tier 1 is a plan for all students. Las expectativas escritas para el compromiso diario en vivo, compartida con los estudiantes y los padres. Nosotros queremos que los padres sepan cuando los estudiantes están ausentes y los maestros van a asistir diariamente con eso. En el nivel de kindergarten al 5º grado, si el estudiante está ausente más de una vez en semana, el maestro va a hacer contacto con los padres y también con el estudiante. En los niveles de 6 a 12, si el estudiante está ausente 2 veces por semana en el mismo curso, el maestro va a hacer contacto entre padre y estudiantes. También hay un nivel de intervención temprana. Y eso es si el estudiante continúa ausente 2 veces o más semanalmente. El consejero, el director de la escuela, va a consultar con los padres y también con los estudiantes. Y el nivel número 3 es un nivel de intervención intensiva. Y las escuelas lo que van a hacer es desarrollar un plan de acción específica para mejorar al estudiante si el estudiante continúa a estar ausente. Estos son los 3 niveles que son plan de este plan y que son parte de este plan y también que estamos ejerciendo ahora. The next slide, please. ¿Cómo vamos a ayudar con la salud mental y el bienestar emocional de los estudiantes? How are we going to help our students with mental health and social emotional well-being, which is so important? The plan contains a very specific, comprehensive social emotional learning plan that we are putting in place for our students this year. This plan was developed by counselors and social workers, as well as other professionals that will be employed this year. Un nuevo plan integral de aprendizaje emocional social incluye recursos y estrategias que los consejeros y los trabajadores sociales usarán durante el aprendizaje a distancia. 50 consejeros trabajadores sociales asistieron al desarrollo profesional de este plan para aprender sobre este nuevo recurso en este año. Los consejeros y trabajadores sociales proporcionarán apoyo de consejería a los estudiantes de forma remota. Todos están involucrados en apoyar el estudiante este año. Everyone is involved in supporting our students through counseling and mental health and social emotional support through this plan that was developed by over 50 counselors and social workers and other professional support personnel in our district. The next slide, and this is the final slide. Thank you for your patience. Quiero compartir con ustedes, por favor, les invitamos a visitar al enlace de nuestro sitio de internet del distrito para compartir sus sugerencias y comentarios. Esto solamente es un summary del plan. I have just provided a summary of the plan, but I want to invite you to please review the plan online, as Darrell and Nancy shared with you how you can access it on our district website and how you can access the form that will allow you to give us your commentaries, to give us your ideas and your feedback on how we might better serve your students this year. Thank you so much for this opportunity to share the importance of this plan, to give you a summary of the plan, to give you an idea of what we have been working on to try as a district to meet the needs of our students in this incredible and challenging environment. Gracias por la oportunidad de poder
compartir con ustedes este plan que es tan importante, especialmente en este año, de cómo podemos o cómo planificamos ayudar a nuestros estudiantes con su aprendizaje en este modelo de distancia y también cómo podemos ayudarles con todas las otras áreas que son necesidades que nuestros estudiantes también tienen. Gracias y buenas noches. Thank you, Darrell and Nancy, for your support. Ruth, thank you for allowing us this insight. This is fantastic. So I really appreciate you coming on board and joining us tonight. I think that this really kind of is a nice bookend to what we were talking about. You know, early on, this is a lot of information. And so we start off by the things that we share with our parents, if they can help to partner with us with this educational journey that we're on. And I think that this is a great way of concluding tonight's event by sharing some of the things that the district is going to be providing for our families and for our students as well. So thank you, Ruth. This is fantastic. Come back and join us often and as much as you can. Thank you. Thank you for De your esta manera finalizamos esta noche hoy. Fue mucha información, pero le agradecemos a la doctora Ruth Pérez por estar disponible y compartirla con nosotros. All right, everybody, that concludes the evening, and thank you for joining us. All the links for all this information will be linked under the parents and family link again under parent education. So thanks everyone, and have a great evening and a great rest of your week. Todos los enlaces, solo un recordatorio, están disponibles en la pestaña de padres y familias bajo la educación de los padres. Y allí pueden encontrar la presentación de hoy y también el video para la presentación de hoy. Muchas gracias. Thank you. Great job, Nancy. Thank you. I closed the window with the YouTube.